Bueno, bienvenidos a nuestra segunda reunión de oración en Esfuérzate y Sé Valiente. Damos bienvenida a ustedes a la iglesia y ahí en la transmisión. En la reunión anterior hablábamos de los 7 pasos para recibir la respuesta a la oración, ¿verdad? Vamos a hacer un recorderis pequeño de lo que hablamos hace 8 días. En el primer paso nos decía que debemos decidir lo que queremos de Dios, ¿cierto? Hablábamos en Santiago 1, de 6 al 8, nos hablaba de pedir con fe sin dudar, ¿cierto? De no estar de allí para allá, de no creer o no creer, de estar confiando o no. Es cuando oramos, como decía el pastor Andrés, en automático, de que orábamos por orar y no creíamos en verdad, ¿cierto? En el segundo paso veíamos que decía, leer las escrituras que te prometan las respuestas necesitadas. Ahí en ese segundo paso veíamos que debíamos meditar en su palabra, en la palabra del Señor. Para cualquier clase de necesidad o ataque necesitamos leer de su palabra, ¿cierto? Para cualquier necesidad, ya sea económica, sentimental, familiar o personal, ¿verdad? Porque en cualquier prueba, dificultad, necesito siempre la palabra, porque como el Señor venció al enemigo con la palabra del Señor. En el tercer paso nos decía que debíamos pedirle a Dios por las cosas que necesitamos, ¿cierto? Y ahí en Mateo leíamos que si necesitamos algo, muestro lo que quiero pedir. Buscar o llamar, decía en ese versículo, que debíamos pedir las cosas, buscarlas y llamarlas. Debemos pedir porque si no le pedimos a Dios, es como cuando nuestros hijos nos dicen que quieren algo, pero no sabemos qué es, ¿sí? El Señor sabe lo que necesitamos y lo que nosotros queremos, ¿cierto? Pero lo que Él también quiere es que nosotros le manifestemos eso que nosotros necesitamos, ¿verdad? Y ahí en el cuarto paso, en Marcos 11, que era ese versículo, decía el paso 4 que debemos creer que lo recibimos, ¿verdad? Debemos esperar en Dios que lo vamos a recibir. Tener nuestra fe en pensar que nosotros estemos pasando la circunstancia que estemos pasando, pero que lo vamos a recibir, ¿sí? Porque muchas veces pedimos las cosas, pero vemos que pasa cualquier dificultad o cualquier prueba y ya empezamos a pensar el hecho de que ya no lo vamos a obtener, de que Dios no nos escuchó o que de alguna manera no lo vamos a tener. Amén. Entonces, en esta segunda sesión vamos a empezar a continuar con nuestros pasos y vamos a tener en cuenta estos versículos, estos libros que les voy a dar, que es Proverbios 4 del 20 al 22, para que los tengan ahí en sus apuntes pendientes, y el libro de Filipenses 4, 6. Y en esta lección contaremos con 3 pasos más que nos van a ayudar para cómo orar con más conocimientos y ver los resultados. Nuestro quinto paso se llama rehúsa dudar. O sea que no debemos dudar. Vamos a tomar eso como es algo, rehúsa dudar. Rehusarse a dudar. Eso. Vamos a tener eso en cuenta como algo que no vamos a hacer, que en nuestras oraciones no debe estar, como eso que nos dicen en nuestras clases de canto, nos decía la profesora que íbamos a tener algo como que se prohibía en nuestro ser y era carraspear, ¿sí? Eso que como cuando usted hace que, ¿sí? Porque eso lastima la garganta, ¿sí? Entonces eso es algo que no vamos a hacer porque nos lastima la garganta. Entonces ahora nuestra oración, esa de la duda, lo vamos a tener como es algo que no se va a hacer porque lastima nuestra oración. Amén. Y vamos a leer ahí en Santiago 4, 7. Para que lo vayamos buscando, Santiago 4, 7.
Amén. Y ese nos dice, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces a él dice que debemos resistir al diablo, ¿verdad? Eso nos muestra que el único que trae dudas es Satanás, ¿cierto? Porque él es el padre de la duda. Entonces en esto debemos pensar en lo que en el punto anterior nos decía y en lo que debemos tener en cuenta en este paso, ¿cierto? Que en nuestra oración no debe haber duda, que si yo le voy a pedir algo al Señor, no debemos pensar en qué será que el Señor sí me lo va a dar. O terminamos de orar y decimos como, ¿yo por qué le pedí eso al Señor? Yo creo que no me lo va a dar, ¿sí? O a veces pensamos que le pedimos ya mucho, ¿cierto? En un vivir de que yo me preguntaba, y era en un hecho de que cuando mi hija menor iba a cumplir hasta ahora el mes, ella le dio una gripa muy fuerte que fue que la contagiaron a ella y ella la llevé por urgencias en sentido de que le dio bronquiolitis, ¿sí? Ella duró casi 10 días en el hospital, hospitalizada, en un hecho de una prueba en donde cada día que pasaba, uno ve en los hospitales que tienen que entregar turno cada cierta hora. Y en cada entregada de turno decían con posible muerte. Siempre daban el pronóstico con posible muerte. Con ella fue un proceso difícil, un embarazo difícil donde muchas veces uno no ve las bendiciones de Dios de alguna manera, ¿no? Pero Dios utiliza ciertas circunstancias para llevarnos a ver la gloria de Dios. Y en ese proceso de la hospitalización con ella, Dios me empezó a mostrar qué era la fe, ¿sí? Porque nosotros muchas veces dudamos en sentido de que yo todos los días le oraba al Señor porque Dios la sanara, porque Dios la levantara, ¿cierto? Pero en mí también había la duda de que yo tenía la fe mientras pasaban las 7 horas en que iban a entregar el turno. ¿Y por qué les recalco esto? Porque cada vez yo tenía la fe que se iba a sanar, pero cada vez que decían con posible muerte, mi fe disminuía y mi duda entraba en que será que se la va a salvar el Señor o se la va a llevar. Era un embarazo que de cierta manera fue sorpresa y yo le decía al Señor, si me la diste, ¿por qué me la vas a quitar? Porque uno en medio de la duda empieza a reprocharle al Señor, ¿cierto? Uno empieza muchas veces a ser atrevido, como quien dice, con el Señor. Porque uno empieza a decirle, Señor, si yo no te la pedí, ¿por qué me la diste? Si te la ibas a llevar, ¿sí? Pero de alguna manera el Señor me llevaba a la historia de este siervo Abraham, que era el padre de la fe, en donde el Señor le pedía, en ese momento yo no entendía la magnitud de lo que Dios le estaba pidiendo a Abraham y por qué Dios me daba esa palabra. Dios lo lleva a ciertos lugares a uno con el propósito de ir y predicar a las personas, ¿cierto? Y en ese lugar donde yo estaba había muchas habitaciones donde había muchas mamás en la misma circunstancia mía, ¿cierto? Y yo decía, Señor, no sé por qué estoy aquí, porque yo tuve que pasar el 24 de diciembre en el hospital. Y son fechas que pues tal vez no es la gran cosa, pero son fechas especiales en donde uno quiere estar con su familia, ¿cierto? Y son cosas que Dios me llevó a ciertos momentos en donde pude ir y orar por otros niños, ¿sí? Y ahí en medio de eso pude hablarle a otras mamás del Señor, ¿sí? De que ellas también podían tener fe. Pero lo que yo voy es de que cómo Dios nos utiliza aún nosotros teniendo esa duda, ¿no? Porque yo le predicaba a otras mamás diciéndole tenga fe, su bebé se va a sanar, su bebé va a salir, pero yo no estaba teniendo esa misma fe que estaba predicando. Aún así, yo iba pensando en que ya esos días el Señor me seguía dando y me seguía dando esa palabra de Abraham y yo le decía, Señor, ¿pero para qué? Hasta que el Señor me hizo entender que yo debía entregarle a mi hija, ¿sí? Porque de alguna manera el Señor nos da, pero todo le pertenece a Él, ¿verdad? Entonces yo estaba en cierto momento y les voy a leer un poquito de la historia de Abraham y Isaac. Abraham y Sara tuvieron un bebé, tal como Jehová se lo había prometido a Sara. Sara no podía tener bebés, ¿cierto? No podía tener hijos. Y ese bebé lo llamaron Isaac. Ellos amaban a Isaac y le enseñaron a elegir lo correcto y a confiar en Jehová.
Jehová prometió que a Abraham y a Sara que por medio de Isaac su familia crecería para bendecir a toda la tierra. Pero un día Jehová le dijo a Abraham que llevara a Isaac al monte Moriah y que ofreciera a Isaac como sacrificio, ¿cierto? En este momento pues yo me pongo a pensar en el momento en que Isaac nació y fue una alegría para sus papás, ¿no? Porque es una promesa que Dios les había dado. Pero de cierta manera yo me llegaría a imaginar que en el momento en que Dios le dijo a Abraham que sacrificara a su hijo, Él estaba mostrando una prueba de fe y obediencia, ¿sí? En el sentido en que Abraham estaba obedeciendo a Dios en lo que Él le había dicho, aunque le dolía perder a su hijo, ¿verdad? Pero aún así Él fue y obedeció. Mientras iban hacia la montaña, Isaac le preguntó dónde estaba el cordero para el sacrificio. Abraham dijo que Jehová proveería uno. En el monte Moriah, Abraham edificó un altar y colocó leña sobre él. Como Dios lo mandó, Abraham le pidió a Isaac que se acostara sobre el altar. Isaac confió en Abraham, al igual que el Salvador Jesucristo confió en su Padre. Y ahí nos da la muestra de amor de que Dios estaba haciendo una muestra de amor, así como Él hizo con su Hijo Jesucristo. Él entregó a Jesucristo al mundo por nuestros pecados, por nosotros, porque nos amaba, ¿sí? Y asimismo estaba pidiéndole a Abraham que tuviera esa muestra de obediencia y de amor para con su hijo, ¿sí? Y ahí es cuando él, en medio de su llanto, porque yo me imagino que Abraham pues no lo iba a sacrificar por obediencia, pero igual estaba doliendo perder a su hijo, ¿verdad? Y eran cosas que fue un proceso que en otra ocasión les contaré, que con mi hija fue un proceso muy difícil de aceptación y de amor hacia las dos, en donde yo tuve que derramarme esa misma noche y decirle: Señor, toma el control, porque si es tu voluntad que te la lleves, será porque tú lo dices y no porque yo lo quiero, porque yo te lo impedí, ¿sí? Era difícil porque era soltar algo que yo amaba, ¿sí? Que en un momento no la aceptaba, pero amaba. Y ahí es cuando viene este otro pedacito que dice: cuando Abraham estaba a punto de sacrificar a Isaac, un ángel de Jehová lo detuvo. Abraham mostró su fe en Jehová. Abraham supo que siempre seguiría a Jehová. Abraham levantó la mirada y vio un carnero atrapado entre los arbustos. Jehová proveyó el carnero para el sacrificio. Abraham e Isaac aprendieron acerca de cómo el Padre Celestial ofrecería a su Hijo Jesucristo como sacrificio. El Señor Jesucristo confiaba en Abraham porque él obedeció. Abraham confiaba en la promesa del Señor de que un día su familia crecería mucho más que el número de estrellas en el cielo. Y ahí en ese momento, después de que, así como Dios respondió a Abraham, uno cuando le pide al Señor algo, uno quiere que las cosas pasen ya. Y en muchas circunstancias puede que pase ya, en otras no, ¿sí? Pero en esa circunstancia en donde vengo a mirar, de que después de yo haberle entregado a mi hija al Señor, en menos de 2 días, ella ya estaba evolucionando, pudo respirar mejor. Y a los 2 días me dijeron: si la niña sigue así, le voy a dar salida para que vayan a su casa. Y ahí empecé a ver la evolución de la niña, en que cada vez mejoraba y mejoraba más. Y es donde el Señor me decía que mi confianza debe estar puesta en Él. No depende de lo que tengo, de lo que Él nos da. Amén. En el 6º paso, aquí nos dice que debemos meditar en las promesas. Y ahí es donde vamos a leer Proverbios 4, del 20 al 22. Proverbios 4 del 20 al 22. Y dice: Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que hallan y medicina a todo su cuerpo.
Entonces aquí es donde el Señor nos dice, en medio de esta oración debemos tener en cuenta siempre las promesas que Dios nos da. ¿Por qué? Porque eso fortalece nuestra oración. Y ahí es donde derribamos ciertas dudas que el enemigo viene a traer a nosotros, porque sabemos que el Señor nos dio una promesa y el Señor dice que el Señor no es un hijo de hombre para mentir en su palabra. Y al momento de nuestras oraciones vamos a confiar en que si Dios lo dijo, Dios lo hará, ¿sí? Y de que ya hecho está. Así como lo dice aquí su palabra, debemos estar atentos a sus palabras, a lo que su palabra dice y a lo que Él nos promete, ¿sí? Recuerdo cuando en ciertos momentos una sierva siempre nos decía, como en su palabra lo dice, que todo lo que tocare la planta de nuestros pies sería nuestro. Muchas veces, aunque sonara ridículo la forma en la que lo manifestaba o no lo hacía saber y no lo hacía hacer, muchas veces por locura lo hicimos, pero muchas veces lo tuvimos porque el Señor lo dijo y así llegaban las cosas. Recuerdo que una vez, en cosas insignificantes que uno no nota, una vez nos hacía falta una lavadora y una lavadora que compartíamos y decía, yo voy a tener la mía, pero usted también va a tener la suya. Me acuerdo que ella pisó una y yo le dije, ay, pues para las dos. Y decía, no, esta es mía, vaya a busque la suya. Yo decía, tan envidiosa. Pero en cierta manera me estaba enseñando a que todo no tenía que ser de, como decía hace 8 días el pastor, ¿sí? De que ore por mí, haga por mí, sino que también tenemos la autoridad para orar por lo nuestro, ¿sí? Para orar por mí también, por mi sanidad, por mis cosas, por las cosas financieras, como también por lo sentimental y emocional que podemos estar viviendo, ¿no? Y me acuerdo que tiempo después se aparejó el momento y las cosas para que también yo pudiera ir y escoger la lavadora que yo quería. Y pudo llegar las cosas a mi hogar. Y así ha pasado con muchas cosas, ¿sí? Que muchas veces uno dice, ese pastor no quiso orar por mí, o ese profeta no me vio y no oró por mí. Y por eso es que yo no tuve la bendición, o por eso es que no fue contestada mi oración. Y muchas veces es que el Señor lo que necesita es que nosotros pongamos nuestros ojos en Él, para que también sepamos que nosotros también tenemos ese derecho como hijos de decirle, papá, aquí estoy. Si tú me dices esta promesa, cúmplela en mí. Y yo lo creo, sin dudar. Amén. En este punto también nos habla de la fe. Y todos tenemos presente qué es la fe. Amén. Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Sí? Es de proyectar lo que debemos tener, ¿sí? De que muchas veces nos dicen, haga un proyecto de vida, y muchos lo hacemos, otros no, ¿sí? Muchas veces uno dice, porque se deja llevar y malinterpretar muchas veces la palabra, ¿verdad? Por eso debemos tener siempre presente lo que decía hace 8 días la palabra, debemos meditar y discernir la palabra, ¿cierto? Donde dice que cada día tiene su propio afán, pero que también debemos proyectarlo, ¿cierto? Porque si nosotros nos quedamos en que esperemos qué pasa hoy, entonces voy a ir a trabajar hoy por el sustento de hoy, mañana miramos, ¿sí? Entonces no, debemos también ser ordenados en el sentido de mirar, pero también de tener la confianza y la certeza de que Dios lo va a hacer, ¿sí? De que no lo estoy viendo en este momento, pero me voy a posesionar de lo que Dios dijo que iba a hacer en mi vida, porque ahí es donde va a triunfar el poder de Dios. Que en medio de cada dificultad, que sea lo que sea que estemos pasando, debemos creer en que la promesa de Dios, que un día Él nos dio, así la va a cumplir en esta creación que Él hizo, ¿cierto? Entonces aquí vamos a pasar ya al séptimo paso. En este séptimo paso se llama Dale la gloria a Dios. Y en este vamos a leer en Filipenses 4:6.
que en su palabra dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidos vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Ahí esa palabra afanoso quiere decir por nada estén ansiosos o preocupados, que era lo que me refería cuando orábamos, ¿cierto? Muchas veces oramos, por ejemplo, cuando tenemos una deuda. Oramos, pero queremos la respuesta ya. Y si no la obtenemos ya, empezamos a dudar, empezamos a afanarnos y a preocuparnos, y ahí es donde se desenlaza el empezar a buscar un préstamo, un crédito, el Señor del gota a gota, y empezamos a crear un problema donde no lo había, solo por no confiar, por estar afanosos. Y en estos momentos es cuando nos volvemos en nuestra oración incrédulos, ¿sí? Porque no confiamos en lo que Dios nos prometió, que fue que iba a estar en todo momento dando su provisión, ¿cierto? Es como cuando en la salud nosotros oramos y no vemos una respuesta de inmediato, ¿sí? Pero no esperamos que Dios en medio de todo se quiera glorificar, ¿sí? Él dice que en medio de nuestra debilidad Él se glorifica. Y en estos últimos servicios, estas últimas semanas, hemos tenido mucha dificultad de enfermedad, ¿sí? En donde hemos estado de un virus en otro, de un virus en otro. Y aún así en mi casa también con mi hija. Y yo decía, Señor, pero ¿por qué estamos de enfermedad en enfermedad? Y la enfermedad más fuerte era la de la gripa, ¿no? Porque empieza a dañar nuestra garganta, que la infección, que la disfonía, hasta que nos deja sin voz, ¿cierto? Y el Señor nos decía que era porque Él nos quiere callar. Y Él no necesita, el enemigo no necesita vernos de pie, levantados, orando ni guerreando. Él necesita vernos allá derrotados y en silencio, ¿cierto? Él no le conviene ver guerreros levantados en medio de dificultad, en medio de una prueba orando y diciéndole al Señor que gracias por esa prueba porque nos está enseñando algo. Pero aún así le daba gracias a Dios, porque por ejemplo en este domingo que tuvimos nuestro servicio, a pesar de todo lo que estaba pasando, yo le daba gracias a Dios en medio del servicio, porque yo le decía, Señor, hoy le dimos, como quien dice, una patada al enemigo, porque pudimos tener un servicio de bendición en donde no nos callamos, en donde declaramos palabra, donde vimos, después del culto nos decían unos niños, que yo le daba gracias a Dios porque nos decía, gracias porque usted dijo muchas cosas que yo estaba sintiendo. Y yo le decía, no soy yo, es el Señor, porque Él se glorifica en medio de nuestra debilidad, ¿sí? Porque yo no sé cómo llega cada persona, pero el Señor sí, Él nos conoce. Él sabe lo que necesitamos escuchar, Él sabe con qué necesidad llegamos. Y en medio de todo lo que estaba pasando, aún así vimos cómo el Espíritu Santo ministraba y se glorificaba. Y aún así, ahí en donde dice el versículo con acción de gracias, es el paso final que nos lleva cuando recibimos la respuesta a la oración, ¿sí? Debemos tener un corazón agradecido, que en medio de todos los pasos que hemos recitado, que en cada paso de la oración siempre tenemos una lucha, ¿no? Porque vamos orando y nos va llegando el recuerdo de todas las deudas que tenemos, de la olla que se nos puede estar quemando, de los hijos que nos pueden estar llamando, del esposo que tiene hambre o tiene sueño, o del trabajo que no nos deja, o muchas veces del sueño, ¿sí? Pero aún en medio de todo eso debemos tener un corazón agradecido, en el sentido de que podamos seguir estos pasos para que nuestra oración no sea estorbada, ¿sí? Y para que en medio de todo esto tengamos en cuenta de que cuando vamos a orar para pedir por algo, nosotros podamos también tener la certeza de que Dios lo va a hacer. Porque en el momento en que hacemos una oración para pedir, por ejemplo, en mi primera oración yo pedí por mi lavadora, pero en la segunda oración del día vuelvo y pido por la lavadora, y en la tercera oración del día vuelvo y pido por la misma lavadora. Pero ya desde la segunda oración ya fue mi oración estorbada, ¿sí?
porque ahí ya dejé que entrara la duda. ¿Por qué? Porque si ya oré por esa lavadora, no tengo por qué orar por esa lavadora. Vamos a recordar de que Dios dijo que lo iba a hacer y damos gracias a Dios por eso. Pero no por la misma lavadora, porque ahí ya estamos dudando de que será que sí lo va a hacer el Señor. Por si las dudas voy a volver a pedir por la lavadora. Entonces son cosas que uno empieza a pensar y uno empieza a educarse también en la forma de hablar con el Señor, ¿sí? Porque muchas veces tomamos en poco la manera en que le hablamos al Señor, ¿sí? Y pensamos que así como Él nos conoce, entonces no tenemos que orar ni pedirle al Señor nada. Porque empezamos también a ponerlo en espera, ¿sí? De que primero oramos en la mañana, en la madrugada, luego oramos en la tarde y luego oramos en la noche, pero después se nos olvidó, eso mañana oramos. Y así empezamos con todo, ¿sí? Y empezamos a dejar lo que Dios nos dijo al lado y lo que Él nos prometió también, ¿sí? Es como cuando estamos en el hogar y nos metabolizamos que los que tenemos esposo, hijos o los papás, si usted llega a su casa y no saluda, el primer impacto que va a dar en su familia o en su hogar es, ¿está brava? ¿Ya que le hicieron? ¿Sí? Pero el Señor no, es tan caballero y tan bueno que Él nos espera a ver en qué momento vamos a hablar. A pesar de que estemos afligidos, estemos en lo que estemos, como les decía, uno siempre tiende a echarle la culpa al Señor de todo lo que nos pasa. Pero tengamos en cuenta que el Señor es perfecto en todo lo que hace. Y a pesar de que muchas veces es consecuencia de lo que hacemos, el Señor siempre está ahí a nuestro lado, escuchando todo lo que necesitamos. Amén. Y ahí vamos a leer en Juan 15:7. Amén. ¿Qué dice? Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Amén. Y es para que tengamos en cuenta esta palabra y que lo memoricemos. Y muchas veces a mí me funciona el hecho de ponerlos en papelitos donde sé que voy a estar. Por ejemplo, en la cocina, en mi cuarto, al frente del televisor. Para que memoricemos. Muchas veces los ataques vienen en todo momento. Los ataques en donde el enemigo nos hace dudar. Entonces cada versículo que a mí me iban dando o que me van dando ahora, aprendí a ponerlos en cada lugar donde sé que yo lo voy a poner. Pues si ustedes lo quieren poner de una manera grande para que se les grabe, yo lo pongo en papelitos pequeñitos donde sé que yo los voy a encontrar. Y así puedo ir cada vez que tengo un ataque, que uno pasa muchas veces un ataque de ansiedad, de depresión, de desespero. Ahí es donde puedo encontrar esos papelitos y decir, Señor, tu palabra dice esto. Y puedo tener la arma, como lo dice aquí su palabra. Esta es nuestra arma, la palabra del Señor. Y así como lo dice, que permanezcan en mí, en mis palabras, el Señor nos ayudará también en todo momento a tener esa arma para contestarle al enemigo y decirle, conmigo no puedes porque tengo un Dios poderoso a mi lado. Amén. Y vamos por último ya a Santiago 1:22, que es para que tengan también esa palabra en sus apuntes. Y dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. ¿Sí? Para que no les pase muchas veces lo que les daban en el testimonio con mi hija que me pasó en el hospital, de que yo les predicaba de la fe, pero en mí no había una fe, o no la había una fe viva. Entonces, para que no seamos solo de que me alimento en la palabra pero no la hago, sino que podamos también predicarla y hacerla nuestra, hacerla una palabra nuestra, como cuando su papá o su mamá le regala eso
que usted coge tan preciado para usted. O como cuando un hijo le hace esa carta que no se entiende nada, pero que fue hecha con mucho amor, que uno la atesora y la guarda, que mejor dicho uno no la bota por ningún motivo. Atesoremos así la palabra del Señor, para que podamos tener esas armas en nuestras manos y no caer en lo que el enemigo quiere, que es vernos derrotados. Amén. Amén. Entonces vamos a orar para ya terminar y para que el Señor sea poniendo estas armas que nos dio en nuestras manos y podamos hacernos hacedores de su palabra. Amén. Pero antes vamos a hacer un recorderis de todos los pasos para que los tengamos en cuenta. Entonces el primer paso es: decide lo que quieres de Dios. El segundo paso es leer las escrituras que te prometen. El primer paso es: decide lo que quieres de Dios. El segundo paso dice: leer las escrituras que te prometan las respuestas necesitadas. El tercer paso dice: pídele a Dios por las cosas que necesitas. En el cuarto paso dice: creer que recibes. En el quinto paso, rehúsa a dudar. En el sexto paso dice: medita en las promesas. Y el séptimo y último: dale la gloria a Dios. Amén. Entonces dejémonos utilizar por Dios. Ya teniendo esta comunión con el Señor, vamos a ver muchas oraciones contestadas. Amén. Entonces vamos a ponernos de pie y vamos a orar para que el Señor sea obrando en esta noche. Amado Dios, en esta noche, Señor, te damos gracias, poderoso Rey, porque tú nos das armas, estrategias, Señor, para poder estar en tu presencia, Señor, para poder entrar en esa relación, en esa comunión contigo, Señor. Enséñanos a ser esos hombres y mujeres hacedores de tu palabra, poderoso Dios, que podamos, Señor, agradar a ti, podamos entrar en esa comunión con un corazón agradecido, Señor, que sabemos que no es fácil, Señor, en medio de una circunstancia, una prueba difícil, Señor, pero que podamos ser esos hijos agradecidos en todo momento, Señor, que podamos creer, Señor, sin dudar, poderoso Dios, que podamos creer en tus promesas, Señor, que tengamos esa fe, Señor, esa certeza, Señor, de que tú, así como lo dice tu palabra, lo cumplirás, Señor, pero también enséñanos, poderoso Dios, a que podamos entender, poderoso Dios, que en el momento de que las cosas que te pidamos, Señor, no sean, poderoso Dios, que podamos entender tu voluntad, poderoso Señor, que sobre todas las cosas que pidamos, Señor, esté tu voluntad sobre nosotros, Señor, que toda piedra de tropiezo, Señor, sea quitada de nuestro propósito, Señor, que podamos ser agradados ante ti, Señor, que podamos utilizar tu palabra, Señor, como tú lo dices que lo hagamos, Señor, que seamos sabios y prudentes, Señor, en el momento de orar, Señor, para que nuestra oración no sea estropeada, poderoso Dios, pero aún así, Señor, que al seguir cada uno de estos pasos, Señor, que nos das, poderoso Dios, que podamos, Señor, ser agradecidos, Señor, con cada respuesta, Señor, que nuestra fe sea avivada, poderoso Dios, cada día, Señor. Gracias por lo que tú haces, Señor, por las sanidades, Señor, por cada oración contestada, Señor, que sabemos que vas a hacer, Señor. Hoy desde ya te damos gracias, poderoso Dios. Hoy te damos gracias, Señor, por cada siervo, Señor, que se levanta, Señor, a predicar de tu palabra, Señor. Te pedimos que seas tú, Señor, tomando el control de su mente, de su entendimiento, Señor, para que seas tú obrando con poder y autoridad en nuestras vidas, poderoso Dios. Que seas tú, Señor, revelándote con gloria y poder, Señor, sobre tus hijos, poderoso Rey. Que seas tú, Señor, obrando, poderoso Dios. Que seas tú, poderoso Señor, ayudándonos, Señor, a que cada día te busquemos más y busquemos más de tu presencia, Señor. Que nuestros ojos estén puestos en ti, poderoso Dios y Señor.
y que podamos confiar, Señor, en que Todopoderoso Dios nos sirven a tus hijos para bien, poderoso Dios. Ayúdanos, Señor, a que este conocimiento, Señor, den resultados, Señor, pero que sobre todas las cosas, Señor, tu palabra prevalezca, Señor, que tu presencia nos acompañe, Señor, y que esto no nos embrutezca, Señor, el conocimiento, Señor, sino que podamos utilizarlo, Señor, como un arma, Señor, para estar en contra de, Señor, de lo que Satanás viene a traer a sus hijos, Señor. Hoy te doy gracias, Señor, porque aún en medio de la dificultad, Señor, aún en medio de cada prueba, Señor, aquí estamos, Señor, como esos guerreros de en pie, Señor, poderoso. Hoy te doy gracias, Señor, por los que están aquí, Señor, por los que están viendo, Señor, estos videos, Señor, de conocimiento, para que seas tú abriendo nuestra mente, nuestro entendimiento, Señor, pero sobre todas las cosas, todo sentido espiritual, Señor, que seas tú abriendo, Señor, para que podamos tomar esta palabra, Señor, conforme a tu voluntad, Señor. Hoy te doy gracias, Señor, y te doy honra y gloria en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén.